Familias Unidas Misioneros del Amor de Dios se complace en presentar una más de las conferencias del Reverendo Carlos M. Santos e invitados. Dispónganse a participar y disfrutar de estos mensajes de crecimiento espiritual, formación humana y superación personal. Si lo sumas, ¿cuántas horas de oración a la semana son? Con media hora diaria. 3:30, 3 horas y media de oración a la semana. ¿Te imaginas? 3 horas y media de oración a la semana. Yo creo que ya pronto eres o vas a ser un santo. De veras. Y van a ver que la santidad no es algo que depende de ti. Eso es otra gracia. La santidad es algo que depende de Dios. Es Él el que da la santidad, no tú. Y uno de los primeros errores que vamos a corregir ahorita que empezamos este curso es ese. Estamos acostumbrados a que la oración es una actividad que nosotros hacemos. Yo me pongo a orar, yo agarro la Biblia, yo le canto a Dios, yo le hablo a Dios, yo le doy el tiempo a Dios, yo decido orar, yo. Yo lo hago en la casa, yo voy al templo, yo voy a la iglesia, yo rezo la novena, yo rezo el rosario, yo voy a misa, yo esto, yo. ¿Se fijan? La oración es algo, estamos acostumbrados a que la oración es algo que yo hago. Bueno, en los primeros niveles de oración está bien que sí pienses, pero si quieres pasar más allá, empezamos a entrar a un mundo que está, como dicen por allí, patas para arriba. El mundo de Dios es un mundo alrevesado. O quizás sería más correcto decir, nosotros estamos alrevesados con respecto a Dios. Pero háganse la idea que la vida espiritual es un mundo al otro lado. Todo lo contrario de lo que los humanos pensamos. Y esto lo vamos a repetir muchas veces porque tenemos que cambiar nuestra manera de pensar en ello. ¿Por qué creen que Cristo no fue aceptado? ¿Por qué creen que Cristo fue rechazado y criticado? ¿Por qué creen que a Cristo lo mataron? Porque su mundo que nos venía a enseñar era un mundo alrevesado, totalmente contrario a lo que el mundo y la religión vivía, totalmente contrario a la manera de pensar de las gentes, totalmente contrario a la manera de pensar de los sacerdotes y de los predicadores en general de aquel entonces y a los de ahora también. Porque los humanos seguimos pensando como humanos. A no ser que te adentres en el camino de Dios, entonces empiezas a pensar como Dios. Pero no esperes que te entienda nadie del mundo. Las únicas personas que te van a entender son aquellos que también hayan entrado a ese camino de Dios. Y es un mundo al revés. La oración, cuando va avanzando y de veras vas creciendo, se va convirtiendo cada vez más en algo que tú no haces y en algo que Dios hace. Tienes que llegar al momento en que vivas tu oración no como algo que tú haces, sino como algo que Dios hace. Mucha gente se preocupa cuando les pido que hagan la media hora de oración y dice, Padre, pero ¿qué le tengo que decir a Dios? ¿Pero qué voy a hacer? Fíjense, hacer, o sea, yo tengo que hacer, yo tengo que decir. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a meditar? ¿Qué voy a leer? ¿Qué voy yo a hacer? La oración, cuando se va convirtiendo en profundidad, en contacto con Dios íntimo, ya no eres tú el que hace. Es Él el que hace. Es Él. Por eso es que yo siempre les insisto, pasen el tiempo con Dios y dejen que Diosito poco a poco los vaya moldeando. Dejen que Dios poco a poco les vaya enseñando. No serán ustedes, será Él el que lleve la oración. Entonces, que quede esto claro. Muchas veces cuando queremos más hacer cosas nosotros en la oración, menos le damos la oportunidad a Dios de que Él haga las cosas. Entonces tienes que aceptar que Dios sea el que hace las cosas. Mucha gente dice, se me dificulta tanto orar, y entonces dejan de orar. Y es por eso, por no haber comprendido este párrafo, esta enseñanza. Es que no eres tú el que tiene que orar. ¿Se te dificulta orar? ¡Qué bueno!
Por lo menos ya estás entendiendo que no eres tú el que va a poder orar. Pero estás poniendo el tiempo. Pero estás allí con Dios. Ok, con eso. Con eso ya empezamos bien. No eres tú el que... Dice la gente, no puedo orar. Ok. No ores tú, deja que Dios ore en ti. Y San Pablo tiene frases muy bonitas que dice, cuando uno ya no puede orar, el Espíritu Santo viene en ayuda de uno y exclama con gemidos inenarrables, le habla al Padre, Abba Padre. El Espíritu Santo es el que llega a hablar en ti. Vamos a hablar de 3 pasos y quizá ahora comencemos a mencionar alguno de ellos, si no la próxima vez. 3 pasos básicos en el crecimiento de tu oración y conocimiento de Dios. Entonces, en la oración, cuando más vas pasando tiempo con Dios en la oración, Él mismo te va conduciendo a ser más pasivo. Y entiéndase bien el término pasivo. Pasivo quiere decir, deja de ser tú el que esté orando, deja que sea Dios. Dios empieza a orar por ti. Dios empieza a llevarte, a guiarte. Otra de las cosas que tenemos que recordar es la siguiente. Cuando empiezas a orar así ya de una manera muy profunda con Dios, empiezas a llegar a la contemplación, empiezas a ver que muchas veces, y a veces muy seguido, la oración se convierte en sequedad, que es el tema de esta aridez. O sea, no te dan ganas de orar. No te da nada rico la oración. Se te hace tan pesada. Esto no le pasa a los principiantes. Repito, esto le pasa a los que ya tienen tiempo orando. Y quizá alguno de ustedes haya pasado por allí. Llega Santa Teresa de Ávila, decía, esa hora de oración que tengo que hacer todos los días, decía, me cuesta como si estuviera en el infierno. Preferiría que me pusieran a barrer y trapear todo el convento, pero que no me pusieran a hacer esa hora de oración. Yo podría barrer y trapear todo el convento todo el día si quieren, pero que no me pusieran a hacer esa hora de oración. O sea, es sequedad, es aridez espiritual. Insisto, estoy hablando en términos ya bastante avanzados en la oración. Y al rato voy a contestar sus preguntas. Y mucha gente aquí es donde se hace para atrás. Santa Teresa de Ávila pone el ejemplo de la noria, aquel que se pone a escarbar con mucha perseverancia un pozo para sacar agua. Y empieza a escarbar, y escarbar, y escarbar. Y los primeros talachazos no sacas nada. A veces la superficie por las lluvias está un poquito húmeda. A veces la superficie está húmeda. Y encuentras un poquitito de agua por las lluvias pasadas. Pero llega un momento que ya está seco abajo. Y empiezas a escarbar y la tierra está seca y seca. De repente te encuentras piedras. Algunas más grandes, otras más chicas. Pero tienes que ir sacando las piedras en la noria que estás escarbando. Y te cuesta. Y mucha gente se desanima porque está escarbe y no encuentra agua. Y la gente está buscando el agua. Esa agua es Dios, es la compañía o es la alegría de Dios, es el sentirse refrescado de Dios. Y mucha gente en la oración tiene que estar escarbe y escarbe. Bueno, casi todos. Escarbe y escarbe. ¿Se acuerdan a dónde se fue Jesús antes de empezar su ministerio? ¿A dónde se fue? A un lugar muy bonito, muy alegre, muy lleno de agua, muy lleno de... ¿A dónde se fue Jesús? Al desierto. Ese es el ejemplo más puro de cómo Dios purifica y fortalece en el desierto. ¿Se acuerdan cuando libera al pueblo de Israel? ¿A dónde los llevó? Cuando los libera de los egipcios. Al desierto, por 40 años. En el desierto la gente se purifica y se fortalece y se descubre quiénes son los que de veras quieren encontrar a Dios. Entonces por ahí nos llama muchas veces Dios. Y tienes que llegar en un momento dado. Porque a veces Dios da agua. Cuando estás en el desierto, de repente Dios te da agua. Pero son momentos. La gente que está escarbando el pozo, que está seco, de repente se encuentra un chorrito de agua. Si ustedes han tenido experiencia de escarbar pozos o han visto que escarben pozos, saben de qué les estoy hablando. De repente cuando estás escarbando te encuentras un chorrito de agua a cierta profundidad. Y dices, ya encontré el agua. Y sale un chorrito y se apaga. Dura un ratito. Y lo escarbas un poquito más. Y a veces de repente encuentras y luego ya no. Claro, Dios siempre va a dar la fortaleza y la energía necesaria para que tú sigas escarbando. Nunca te va a pedir más de lo que tú puedes. Pero al rato van a ver cuál es el manantial tremendo que vas a encontrar si perseveras. Si perseveras. Entonces digo, mucha gente
Si tú quieres llegar, y fíjense que en la oración lo estoy aplicando también a la vida diaria. Mucha gente en su vida, en su relación con Dios, está en un desierto. Su vida es un desierto, sus problemas diarios son un desierto. Su relación con el marido es un desierto. Su relación con los hijos, con los papás, con los hermanos, es un desierto. Mucha gente está allí y es lo mismo. En medio de ese desierto Dios trabaja. Si lo sumas, ¿cuántas horas de oración a la semana son? Con media hora diaria. 3:30, 3 horas y media de oración a la semana. ¿Te imaginas? 3 horas y media de oración a la semana. Yo creo que ya pronto eres o vas a ser un santo. De veras. Y van a ver que la santidad no es algo que depende de ti. Eso es otra gracia. La santidad es algo que depende de Dios. Es Él el que da la santidad, no tú. Y uno de los primeros errores que vamos a corregir ahorita que empezamos este curso es ese. Estamos acostumbrados a que la oración es una actividad que nosotros hacemos. Yo me pongo a orar, yo agarro la Biblia, yo le canto a Dios, yo le hablo a Dios, yo le doy el tiempo a Dios, yo decido orar, yo. Yo lo hago en la casa, yo voy al templo, yo voy a la iglesia, yo rezo la novena, yo rezo el rosario, yo voy a misa, yo esto, yo. ¿Se fijan? La oración es algo, estamos acostumbrados a que la oración es algo que yo hago. Bueno, en los primeros niveles de oración está bien que así pienses, pero si quieres pasar más allá, empezamos a entrar a un mundo que está, como dicen por allí, patas para arriba. El mundo de Dios es un mundo al revésado. O quizá sería más correcto decir, nosotros estamos alrevesados con respecto a Dios. Pero háganse la idea que la vida espiritual es un mundo al otro lado. Todo lo contrario de lo que los humanos pensamos. Y esto lo vamos a repetir muchas veces porque tenemos que cambiar nuestra manera de pensar en ello. ¿Por qué creen que Cristo no fue aceptado? ¿Por qué creen que Cristo fue rechazado y criticado? ¿Por qué creen que a Cristo lo mataron? Porque su mundo que nos venía a enseñar era un mundo al revésado. Totalmente contrario a lo que el mundo y la religión vivía. Totalmente contrario a la manera de pensar de las gentes. Totalmente contrario a la manera de pensar de los sacerdotes y de los predicadores en general de aquel entonces y a los de ahora también. Porque los humanos seguimos pensando como humanos. A no ser que te adentres en el camino de Dios, entonces empiezas a pensar como Dios. Pero no esperes que te entienda nadie del mundo. La única personas que te van a entender son aquellos que también hayan entrado a ese camino de Dios. Y es un mundo al revés. La oración, cuando va avanzando y de veras vas creciendo, se va convirtiendo cada vez más en algo que tú no haces y en algo que Dios hace. Tienes que llegar al momento en que vivas tu oración no como algo que tú haces, sino como algo que Dios hace. Mucha gente se preocupa cuando les pido que hagan la media hora de oración y dice, Padre, pero ¿qué le tengo que decir a Dios? ¿Pero qué voy a hacer? Fíjense, hacer, o sea, yo tengo que hacer, yo tengo que decir. ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a meditar? ¿Qué voy a leer? ¿Qué voy yo a hacer? La oración, cuando se va convirtiendo en profundidad, en contacto con Dios íntimo, ya no eres tú el que hace. Es Él el que hace. Es Él. Por eso es que yo siempre les insisto, pasen el tiempo con Dios y dejen que Diosito poco a poco los vaya moldeando. Dejen que Dios poco a poco les vaya enseñando. No serán ustedes, será Él el que lleve la oración. Entonces, que quede esto claro. Muchas veces cuando queremos más hacer cosas nosotros en la oración, menos le damos la oportunidad a Dios de que Él haga las cosas. Entonces tienes que aceptar que Dios sea el que hace las cosas. Mucha gente dice, se me dificulta tanto orar, y entonces dejan de orar. Y es por eso, por no haber comprendido este párrafo, esta enseñanza. Es que no eres tú el que tiene que orar.
¿Se te dificulta orar? ¡Qué bueno! Por lo menos ya estás entendiendo que no eres tú el que va a poder orar. Pero estás poniendo el tiempo. Pero estás allí con Dios. Ok, con eso. Con eso ya empezamos bien. No eres tú el que... Mucha gente, dice la gente, no puedo orar. Ok. No ores tú, deja que Dios ore en ti. Y San Pablo tiene frases muy bonitas que dice, cuando uno ya no puede orar, el Espíritu Santo viene en ayuda de uno y exclama con gemidos inenarrables, le habla al Padre, Abba Padre. El Espíritu Santo es el que llega a hablar en ti. Vamos a hablar de 3 pasos y quizá ahora comencemos a mencionar alguno de ellos, si no la próxima vez. 3 pasos básicos en el crecimiento de tu oración y conocimiento de Dios. Entonces, en la oración, cuando más vas pasando tiempo con Dios en la oración, Él mismo te va conduciendo a ser más pasivo. Y entiéndase bien el término pasivo. Pasivo quiere decir, deja de ser tú el que esté orando, deja que sea Dios. Dios empieza a orar por ti. Dios empieza a llevarte, a guiarte. Otra de las cosas que tenemos que recordar es la siguiente. Cuando empiezas a orar así ya de una manera muy profunda con Dios, empiezas a llegar a la contemplación, empiezas a ver que muchas veces, y a veces muy seguido, la oración se convierte en sequedad, que es el tema de en aridez. O sea, no te dan ganas de orar. No te da nada rico la oración. Se te hace tan pesada. Esto no le pasa a los principiantes. Repito, esto le pasa a los que ya tienen tiempo orando. Y quizá alguno de ustedes haya pasado por allí. Llega Santa Teresa de Ávila, decía, esa hora de oración que tengo que hacer todos los días, decía, me cuesta como si estuviera en el infierno. Preferiría que me pusieran a barrer y trapear todo el convento, pero que no me pusieran a hacer esa hora de oración. Yo podría barrer y trapear todo el convento todo el día si quieren, pero que no me pusieran a hacer esa hora de oración. O sea, es sequedad, es aridez espiritual. Insisto, estoy hablando en términos ya bastante avanzados en la oración. Y al rato voy a contestar sus preguntas. Y mucha gente aquí es donde se hace para atrás. Santa Teresa de Ávila pone el ejemplo de la noria, aquel que se pone a escarbar con mucha perseverancia un pozo para sacar agua. Y empieza a escarbar, y escarbar, y escarbar. Y los primeros talachazos no sacas nada. A veces la superficie por las lluvias está un poquito húmeda. A veces la superficie está húmeda. Y encuentras un poquitito de agua por las lluvias pasadas. Pero llega un momento que ya está seco abajo. Y empiezas a escarbar y la tierra está seca y seca. De repente te encuentras piedras. Algunas más grandes, otras más chicas. Pero tienes que ir sacando las piedras en la noria que estás escarbando. Y te cuesta. Y mucha gente se desanima porque está escarbe y no encuentra agua. Y la gente está buscando el agua. Esa agua es Dios, es la compañía o es la alegría de Dios, es el sentirse refrescado de Dios. Y mucha gente en la oración tiene que estar escarbe y escarbe. Bueno, casi todos. Escarbe y escarbe. ¿Se acuerdan a dónde se fue Jesús antes de empezar su ministerio? ¿A dónde se fue? A un lugar muy bonito, muy alegre, muy lleno de agua, muy lleno de... ¿A dónde se fue Jesús? Al desierto. Ese es el ejemplo más puro de cómo Dios purifica y fortalece en el desierto. ¿Se acuerdan cuando libera al pueblo de Israel? ¿A dónde los llevó? Cuando los libera de los egipcios. Al desierto, por 40 años. En el desierto la gente se purifica y se fortalece y se descubre quiénes son los que de veras quieren encontrar a Dios. Entonces por ahí nos llama muchas veces Dios. Y tienes que llegar en un momento dado. Porque a veces Dios da agua. Cuando estás en el desierto, de repente Dios te da agua. Pero son momentos. La gente que está escarbando el pozo, que está seco, de repente se encuentra un chorrito de agua. Si ustedes han tenido experiencia de escarbar pozos o han visto que escarben pozos, saben de qué les estoy hablando. De repente cuando estás escarbando te encuentras un chorrito de agua a cierta profundidad. Y dices, ya encontré el agua. Y sale un chorrito y se apaga. Dura un ratito. Y lo escarbas un poquito más. Y a veces de repente encuentras y luego ya no. Claro, Dios siempre va a dar la fortaleza y la energía necesaria para que tú sigas escarbando. Nunca te va a pedir más de lo que tú puedes. Pero al rato van a ver cuál es el manantial tremendo que vas a encontrar si perseveras. Si perseveras. Entonces digo, mucha gente
Si tú quieres llegar, y fíjense que en la oración lo estoy aplicando también a la vida diaria. Mucha gente en su vida, en su relación con Dios, está en un desierto. Su vida es un desierto, sus problemas diarios son un desierto. Su relación con el marido es un desierto. Su relación con los hijos, con los papás, con los hermanos, es un desierto. Mucha gente está allí y es lo mismo. En medio de ese desierto Dios trabaja. Claro, aquellas gentes que ya no quieren escarbar, que ya no quieren buscar, que ya no hacen por luchar, nunca van a encontrar el agua. Dígase de la oración, díganse de la vida diaria. Aquellas personas que ya no quieren buscar a Dios, nunca van a encontrar el agua. Y no es porque Dios no quiera. Claro, de vez en cuando le va a caer una lluviecita, pero no van a tener agua constante. La persona que tiene una noria con agua, esa es la hora que quiera va y toma. Pero la persona que no tiene noria, tiene que estar dependiendo de ver qué día llueve. Y hay días que llueve, días que no. Hay días que cae algo, hay días que no. Nuestra vida es así. Estamos llamados a buscar en nuestra oración, en nuestra vida espiritual, hasta encontrar a Dios. Cuando tú llegues, fíjate bien, cuando tú llegues a amar el desierto y la aridez, que es a lo que queremos llegar, ya la hiciste. Mucha gente no encuentra nunca a Dios y se desaniman mucho y todo porque están con su vista puesta nada más en los consuelos de Dios. ¿Y qué decía Santa Teresa? Hay mucha gente que busca los dulces del Señor, pero poca gente busca al Señor de los dulces. ¿Y cuán cierto es? ¿Cuánta gente hay que se acerca a buscar favores de Dios? Y miren, mis hermanos, ahí entramos casi todos nosotros. Favores de Dios. Hay gente que busca hacer actos religiosos porque quiere un favor de Dios. Sea una necesidad, sea una emergencia, una enfermedad, sea una bendición, sea una protección, sea lo que sea. Pero mucha gente se acerca a Dios con interés, buscando los favores de Dios, pero no buscando al Dios de los favores. Y eso no es amor. Y esas personas pasan por esta vida, son la mayoría de la gente, sufriendo, batallando, amargados y sin jamás haber encontrado a Dios de una manera plena. Porque quieren encontrar a Dios de una manera de conveniencia. Los favores de Dios. Tienes que llegar a amar el desierto. Tienes que llegar a decirle a Dios, Dios mío, si aquí me quieres ahorita, con gusto te sigo y persevero y aquí estoy. ¿Cuánta gente le dice eso a Dios con respecto a su vida? Señor, ahorita estoy teniendo problemas con este hijo. Si aquí me quieres tú, aquí me quedo. Y voy a trabajar lo que tú quieras. Y voy a hacer la lucha. Pero si aquí me quieres tú ahorita, Dios mío, batallando con este hijo, con este marido, con esta mujer. Si tú aquí me quieres, aquí me quedo. Que se haga tu voluntad, no la mía. ¿Qué me cuesta? Claro que me cuesta, Señor. Estoy en el desierto. Ahorita no tengo agua, tengo sed de ti. Y no siento el agua. Señor, que fíjate que no te encuentro en la oración, que batallo en la oración. Aquí me quieres ahorita, aquí sigo. Pero esa media hora yo no te la quito. ¿Quieres que la media hora sea una media hora difícil, Señor? O una hora, algunos de ustedes cuando ya están más avanzados, ya no es media, es una hora al día que le dan a Dios. ¿Quieres que aquí estés, Señor, sentado, sentada, en tu presencia? Y que no sienta nada de complacencia, nada de alegría, de gozo, que me sepa árida, seca esta hora. Si es tu voluntad, aquí estoy, Señor. Es más, ¿sabes una cosa, Dios mío? Ya no te pido que me quites la aridez. Al contrario, la amo. Y si así quieres que me muera de viejo o de vieja con ella, bendito seas tú, Señor. Ya no te pido que cambies a mi marido, a mi mujer, si tú no quieres. Ya no te pido que cambies a mi hijo, a mi hija. Ten misericordia de su alma, eso sí, Señor. Y por ellos ayúdales. Pero por mí, yo no te pido para mí eso. Ya no te pido, Dios mío, que me quites esta enfermedad. No, la amo. La amo porque si es tu voluntad, yo la amo, la quiero. Ya no te pido, Dios mío, que me quites esta pobreza. Que me quites estos traumas o estos rencores. Señor, yo te los entrego. Bueno, los rencores, eso es algo que no es de Dios, es del diablo.
pero eso sí tienes que echarlo. Pero pobreza, enfermedad, aridez, si Dios quiere que los tengas y tú le dices, Señor, los amo, los acepto, lo que tú quieras, mi Dios, esa persona ya creció tremendamente su santidad. Es más, esa persona deja de sufrir. Sufrimos cuando estamos rechazando cosas, realidades, situaciones, aspectos, defectos míos. Allí sufrimos mucho. Bueno, si Dios así te quiere, ¿no vas a hacerse lo que Dios quiere? ¿Por qué tienes que estarte rechazando a ti mismo? Ay, Señor, es que tengo muchos defectos. ¿Y quién no los tiene? Y dice, así te hizo Dios es para que no se te subiera lo orgulloso, lo orgullosa. Que no te hicieras un diablo de soberbia o de soberbio. Tenemos que llegar a amar, fíjense, el desierto. ¿Saben por qué? También. Porque nada más en el desierto el corazón del hombre se puede preparar para recibir a Dios. Hay un pasaje muy bonito en Oseas 2:14, libro de Oseas, el Antiguo Testamento, capítulo 2, versículo 14. El Señor lo llevó al desierto para hablarle al corazón. Y miren qué chistoso. Cuando nos está yendo bien, ¿no les ha pasado que cuando todo te va bien, te olvidas de Dios? ¿No les ha pasado? Que cuando te va bien hasta en la oración, tu vida espiritual se hace más laxa, más relajada, más... ¿No te ha pasado que cuando te va bien en la familia y económicamente y todo, ya no haces tantas cosas por Dios, no piensas en Él tanto, cumples a lo mejor con Él, con las obligaciones que tú te has puesto o pero ya no piensas en Dios? Y en cambio cuando estás en el desierto, ¿a cómo te acuerdas de Dios? ¿Cómo te acuerdas de Dios? Y es lo que Él quiere. Pero que llegues a amarlo tal y como Él es y como Él quiere. Eso es el desierto. Ese pasaje de Oseas luego lo leen si ustedes quieren. En fin, mis hermanos, la oración es un misterio que no se puede explicar con palabras, solamente se puede vivir. La experiencia de Dios, el caminar con Dios, muchos santos, muchos grandes escritores han escrito, hay muchos libros al respecto, pero nunca nadie te lo podrá explicar completamente, sino hasta que tú lo vivas, hasta que tú lo experimentes. Y eso es el caminar con Dios, una experiencia que es totalmente personal. Y solamente lo puedes escribir cada quien con sus propias palabras, pero nunca explicar completamente. Todavía no llegamos a los niveles del contacto con Dios. Entonces, lo primero que necesitamos, como les había dicho, es pasar el tiempo con Dios, orar para poder caminar. Otra cosa, una vez que empiezas a orar, ¿en serio? ¿Que quieres conocer a Dios? ¿En serio? Tienes que desapegarte de todo. O sea, Dios te va desapegando. Por eso a mucha gente le cuesta la oración o le duele la oración. Ahí empieza el desierto. Hay mucha gente que le duele la oración. Porque si de veras te estás acercando a Dios, Dios te va a liberar de todos los apegos que tú tienes. Si no, no es cierto que te estás acercando a Dios. Es mentira. Es mentira. Si estás encadenado, tienes grilletes en los pies y dices, estoy caminando hacia Dios, es una mentira. Estás a lo mejor intentando caminar, pero estás apegado a cosas, a personas, a ti mismo. No es cierto. A ideas, a conceptos. No es cierto que estás caminando hacia Dios. No es cierto. Y mucha gente se engaña, porque está haciendo el esfuerzo. Hace como que camina, hace la finta, ¿verdad? Como que camina hacia Dios. Y no está caminando nunca. Y son personas que se la pasan a veces diciendo oraciones y rezando y yendo al templo todos los días y hacen la finta como que están caminando, pero está su corazón apegado a cosas de este mundo. No es cierto que está caminando. Está intentando a lo mejor. De las primeras cosas a las que Dios te va a llevar en la oración ya profunda es al desapego. Y hay un pasaje muy hermoso. ¿Cómo dice Jesús? Aquel que me quiera seguir. ¿Qué dice? Que se niegue a sí mismo, eso es todo.
Negarse a sí mismo está de una manera muy simple. Negarse a sí mismo es desapegarte de todo aquello que tú reclamas como tuyo. ¿Qué son las cosas que tú reclamas como tuyas? A ver, piense cada quien. Los hijos. ¿Qué otra cosa? Lo material, las cosas materiales. La familia en general, ¿verdad? A veces decimos es mi familia. Son mis hijos. Y fíjate que Dios te va a quitar ese apego también. Hay mucha gente que no quiere desapegarse. Y por eso no puede seguir a Dios. Aquel que no deja casa, ¿qué dice Jesús? Padre, hijos, hermanos, hermanas, por mi causa y cosas materiales, por seguirme a mí, no puede ser mi discípulo. Y lo dice muchas veces Jesús. Y a eso se refería. Bueno, ¿qué quiere decir? ¿Que me tengo que salir de la casa y abandonarlos? No. Vas a seguir teniéndolos mientras Dios quiera y lo que Dios quiera. Vas a seguir sirviéndolos mientras Dios quiera. Simplemente tú te vas a desapegar de ellos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que ya no los voy a amar? No, al contrario, ahora los vas a amar más y en serio. Pero ya no vas a estar apegado a ellos. No son tuyos, son de Dios. Bueno, pero mi cuentita del banco esa sí es mía, ¿verdad? Esa sí no, fíjate que no. Tampoco, tampoco. Ya no es tuya. Bueno, pero entonces el cochinito que tengo escondido por ahí abajo de la cama, ese así, tampoco, tampoco. Bueno, mi casa, no me voy a decir que mi casa no, tampoco es tuya. Mi carro sí, tampoco. Ok. Le entrego a Dios todo lo que quiera, todo lo material, nomás que no me toque mi salud. Esa que no me la toque, tampoco es tuya. Bueno, hasta la salud, hasta la salud. Si Dios quiere, sí. Tú te desapegas de ella. Bueno, nomás una cosa sí que no me hagan, ¿eh? Nomás que no me vayan a hablar nadie mal de mí, ¿eh? Que no me toquen mi fama, mi reputación, mi dignidad, que no me la toquen. Fíjate que eso también. ¿Que también eso lo tengo que entregar? También. ¿Qué dijo Santa Teresa cuando le llevaron el chisme de que estaban hablando mal de ella, muy mal de ella? Y dice, madre, ya les había platicado de ustedes, dice, madre, fíjese que, como dice, le están destruyendo su honra, Teresa volteó así con cara admirada y se ríe, ¡ja! Honra, ni la tengo, y malaya el día que la tuve, dice, si algún día la tuve. No tengo honra ni me interesa. Y si algún día la tuve, fue un apego muy grande que tuve yo a una tontería que los hombres llaman honra. Dios, cuando te lleva en la oración, si de veras quieres caminar con Dios, acercarte a Él, crecer en unión con Dios, vas a tener que soltar todas esas cadenas que tú te las has puesto solo. Pero mi esposo sí es mío, ¿verdad que sí? Pues fíjate que no. Entonces de otra, pues quién sabe, será de otra, pero tuyo no. Tu esposo, tu esposa, tu fama, tu honor y en última, tu cuerpo ya no es tuyo, es de Dios. No, pero ¿cómo no va a ser mío si es lo único que tengo? No. Si de veras sigues a Dios, de eso te tienes que desapegar también. Entregarle tu cuerpo a Dios. Entregárselo a su servicio de Dios como Él quiera y como le dé la gana. Fíjate, como a Él le dé la gana. Bueno, ¿y la vida? Pues con mayor razón. No puedes estar apegado a tu vida. No, pero yo quiero vivir hasta que tenga 90 años. Pues no. Si Dios quiere, sí. Si no, pues no. Ya no es tuya la vida. ¿Sí me explico? Cuando empiezas a orar, a caminar con Dios, a seguir. Por eso dije, esta clase no es para cualquiera. Y no todo el mundo está dispuesto a escucharla o a entenderla. Yo no sé. Ustedes me van a decir al rato al final. Pero si quieren tomar su vida espiritual en serio, ya aquí, mis hermanos, estamos hablando de otro borlote. Estamos hablando de otro boleto. Estamos hablando ya de en serio. Ahora es en serio. Los apóstoles tuvieron que dejar todo para seguir a Dios. Todo. No podían ya de ninguna manera ellos reclamar nada suyo. Y llegó un momento que perdieron hasta su dignidad ellos. La gente los acusaba, los criticaba, los insultaba.
Se burlaba de ellos. Perdieron hasta su dignidad los apóstoles por seguir a Cristo. Simplemente cuando crucificaron al maestro. Se burlaban de ellos. Otros los rechazaban, los despreciaban. Y no faltaba quien los quería matar también. Pierdes todo. Hasta la honra, como eso Santa Teresa. Todo. ¿Estás dispuesto a seguir al Señor? Eso yo no sé. Tienes que llegar a un momento en que ya no desees nada. Nada. Ya no deseas nada, como Francisco de Asís. Nada. A todo renuncias. Todo dejas. Todo abandonas por Dios. Y cuando uno se descuida en la oración, cuando uno no se da cuenta que según uno empieza el camino espiritual, pero no te das cuenta, inconscientemente empiezas a agarrar otra vez cosas que ya habías dejado. Pasa eso. Mucha gente se entregó a Dios supuestamente en un retiro, en un momento de espiritualidad, un momento de oración, y luego de repente sin darte cuenta ya estás agarrando otra vez las cosas. Ya le habías entregado a tu familia y ya estás otra vez molesto porque no sé qué relajo trae tu familia. Ya le habías entregado a Dios tu salud y ahora estás molesto porque estás enfermo. Ya le habías entregado a Dios tu dinero y ahora estás sufriendo y angustiado porque te robaron el dinero o lo perdiste. Pues no se lo habías entregado ya a Dios. Pues sí, pero no, ¿verdad? Sí, pero así no. Yo se lo había entregado, pero de mentiritas, o sea, que no me lo quitaran. Ya le habías entregado a Dios tu casa y ahora estás molesto y sufriendo porque perdiste la casa. Oye, pues no te entiendo. ¿O se la habías entregado o no? Pues sí, pero pues nomás de decir, o sea, nomás de la boca para afuera. Ah, pues fíjate que Dios se tomó en serio las palabras, ¿eh? No te las agarró de la boca para afuera. Y Dios nunca permitirá que te falte lo necesario, nunca. Debes de llegar a un momento en que deseas nada para ti. Como dicen por ahí que decía Francisco de Asís, no sé si esa frase originaria de él, pero aquella frase que dice, deseo poco, y lo poco que deseo, lo deseo poco. Esa es una persona sin ataduras, sin cadenas, una persona libre. Hermanos, va pasando, vas descubriendo que una de las cosas que te van a suceder cuando sigas tu vida espiritual en serio es lo que llamamos la libertad. Las personas que auténticamente siguen a Dios son personas libres. Y si no eres libre todavía, Dios te quiere liberar. Y muchas veces la manera de liberarte es a punta de trancazos porque no entiendes. Sí. Muchas veces la manera en que Dios te va a liberar es a punta de golpes porque no entiendes. Hablaba con unas personas que compraron una casa, ellos, con mucho sacrificio. Ahorraron para el enganche. ¿Sabe cuántos miles de dólares ahorraron para el enganche? Con mucho sacrificio. Vivieron en un departamento antes y cuando se le metió la idea en la cabeza de comprar la casa, empezaron a esforzarse más, trabajar más, a matarse más, cansarse más. Su relación familiar se empezó a venir a menos. Y compraron la casa después de ahorrar mucho tiempo. Y cuando compraron la casa, pues ahora era peor. Porque todo el dinero que habían ahorrado lo metieron al enganche y ahora los pagos mensuales, no hombre, pues el doble de lo que pagaban en el departamento y échale, y más impuestos. Y antes en el departamento no pagan impuestos que rentaban, ahora sí pagas impuestos. Antes que seguro de esto, ahora es que seguro de esto y pago mensual y bueno. Se les subieron los gastos y ahora trabaja más y trabaja más. Y luego forzando a los hijos a que estudiaran y trabajaran para completar para los gastos porque todo se multiplicó. Estaban sufriendo tremendamente. Eso sí, mucha casa muy bonita, pero sufriendo como locos la familia. Llegó un momento en que ya no pudieron, el señor perdió el trabajo. Era la entrada principal, la de él. Perdió el trabajo, se acabó el trabajo. ¿Qué creen que pasó? Se empezaron a retrasar en los pagos y perdieron la casa, junto con miles y miles y miles de dólares que le habían metido ahí. Esa historia es muy conocida para algunos de ustedes o de nosotros. Esa historia es conocida. Y él destrozado porque dice, ¿cómo fui a perder el trabajo en este momento? ¿Cómo fui a perder el trabajo? Y saben una cosa, fue la mayor bendición que le podía haber pasado a él y a ellos. El haber perdido el trabajo y el haber perdido esa casa. Porque se fueron otra vez a otro departamentito. Se acabaron los estreses de pagar tanto al mes. Ya no tuvo que trabajar toda la familia. Él se consiguió otro trabajo y mientras él no conseguía, con lo que ganaba la señora, se sostenía en el departamento y con lo que ahí entraditas que conseguían, pagaban lo necesario. Y después él consiguió el trabajo, ella pudo descansar. Y con lo que él ganaba, sin matarse tanto y sin matarse tanto a la familia, empezaron a unirse más, a convivir más en aquel departamento chico. Su vida cambió para bien. ¿De veras fue una desgracia que hubieran perdido la casa? No.
Fue una liberación. Pero mucha gente no lo quiere ver así. Y es gente que dice que cree en Dios. Gente que cree en Dios y se enoja con Dios porque perdió la casa. Gente que dice, yo creo en Dios, pero Dios no me escucha cuando yo le pido. Yo le pedía que me diera otro trabajo rápido, que no me permitiera perder la casa. Yo le pedía que nos dejara perder la casa y no me escuchó Dios. Al contrario, mi hermano, antes de que tú le pidieras, Él ya te estaba ayudando. Y cuando tú le estabas pidiendo, te estaba escuchando, te estaba diciendo, ¿cómo le hago entender a este cabezón que es por su bien? ¿Cómo le hago entender? ¿Cómo? Platica un ejemplo que salió en una de las revistas de Familias Unidas de Kirk Douglas. ¿Lo leyeron? En este mes lo leyeron el ejemplo. ¿Se acuerdan de ese ejemplo? Kirk Douglas, un actor norteamericano muy famoso, él cuenta su experiencia. Dice que iban a filmar una película X, no me acuerdo su nombre de la película, y entonces él quería, alguien le comentó de esa película, él había leído la novela o el libro de esa película y dijo, este es el papel especial para mí, esto va a ser un peliculón y me queda a mí el personaje. Entonces el director que andaba por allí escogiendo quién iba a ser el personaje principal, tenía a dos en la mira, a Kirk Douglas y a otro actor. Y dijo que no, dice, yo soy el mero bueno, el otro no me llega ni los talones, el otro es principiantón y yo soy el mero bueno. Sin embargo, por alguna razón, el director decidió que fuera el otro, el actor de la película, y a Kirk Douglas no le dieron el papel. Él se molestó, se enojó, para esto le pedía mucho a Dios que se lo dieran, y no se lo dieron. Se enojó tanto con Dios, se molestó porque no le dieron ese papel. Y él sabía que iba a ser un peliculón de Óscares, él sabía, según él. Oye, pues bueno, hicieron la película, le hizo el otro actor, salió la película al cine, una película más mala que nada, mal hecha, recibió una crítica pésima, duró unos cuantos días o semanas en el cartelero y la retiraron porque no, perdieron dinero, no sirvió para nada la película. Él fue a verla y cuando le ve dijo, y esto es en lo que yo tanto estaba dando lata que me quería meter. Me salvó Dios. Si me he metido a esta película, me quemo yo como actor. Se hubiera venido abajo su carrera con una película tan mala. Se hubiera quemado él. Bendito sea Dios. Y él comenta, dice, de seguro que Dios estaba diciendo, ¿cómo le hago entender a este cabezón que no le conviene lo que me está pidiendo? Y él estaba seguro que sí le convenía. Y así nos dice Dios a nosotros, ¿cómo te hago entender que no te conviene a ti que te dé la salud? O a este pariente tuyo. ¿Cómo te hago entender que no te conviene ese trabajo por más que te aferres a él? Ay, no, pero es que tengo 20 años y ya tenía señoría y me corrieron. ¿Cómo te hago entender que no te conviene? Que tengo algo mejor para ti. La oración de profundidad te va llevando poco a poco a depender más de Dios y menos de ti. Sigues trabajando igual que antes, pero tu confianza está totalmente en Él. Tu fe es absoluta. Oye, mis hermanos, es muy fácil decir yo tengo fe. Qué fácil es decir yo creo en Dios. Pero confiarle a Dios, que eso es lo que de veras es fe, ¿le confías 100% a Dios? Cuando te sucede alguna desgracia, alguna tristeza en tu vida, ¿le das gracias a Dios porque se está haciendo su voluntad? Lo que tú quieras, Dios mío, aunque sea el diablo que me mandó eso, pero tú lo permitiste por algo. ¿Le das gracias a Dios? Como decía un padre en una plática que estaba escuchando, la mayoría de la gente es cuando tiene un problema matrimonial o un problema familiar, corre con el consejero, corren con el sacerdote, corren con el pastor, corren con aquel que va a pedir por ellos, corren con todo el mundo menos con Dios. Y se gastan dinerales en el psicólogo y dinerales en el psiquiatra y dinerales en no sé cuántos, y Dios, bien, gracias. Ah, pero creen en Dios, De veras creen en Dios, al que te dio la vida, al que te dio la existencia, al que te lleva por este mundo y te está viendo todos los días buscando cómo bendecirte y cómo llevarte adelante. Y no confías en Dios. Ay, Dios mío, pero es que yo te pido que esto... Por eso, Dios sabe. Bueno, Señor, pero fíjate que aquí sí hay un mal muy, muy, muy grave, que aquí sí no depende de ti. Fíjate que es consecuencia de un pecado que yo hice. Yo hice un pecado, Dios mío, muy grave, y las consecuencias de este mal las estoy sufriendo. Aquí sí esto que no puede ser de ti. Y Dios te va a decir, no, el pecado no es mío, te lo garantizo que no. Claro que no. Pero esas consecuencias, aún ellas, si tú ahora empiezas a vivir en mí y a confiar en mí, yo lo voy a convertir en algo bueno para ti y para mucha gente más. Y San Pablo en su carta a los Romanos dice en capítulo 8, hermosísimo,
todo acontece, óiganlo bien, todo significa lo bueno y lo malo, todo acontece y sucede para bien de los que aman a Dios, todo. Y dice más adelante en otra carta, dice, no se cae ni la hoja de un árbol sin la voluntad. Pasen tantas cosas tristes o duras en mi vida, Dios sabe por qué. Y algo está purificando, y algo está santificando, y algo está bendiciendo, y a alguien se está llevando con él. ¿Y quién va a saber más, tú o Dios? ¿Por qué siempre le queremos enseñar a Dios cómo deben de ser las cosas? Está bien que le pidas. Dios mío, cúrame esta enfermedad, Dios mío, ayuda a esta persona. Está bien que le pidas, no tiene nada de malo que le pidas. El pedir no tiene nada de malo. Pero estás confiando en que Dios va a dar la mejor respuesta, ¿sí o no? En que Dios va a decir si conviene o no conviene lo que tú lo quieres ahora. Estás confiando y de veras dejando en manos de Dios para que Él te cumpla lo que tú quieres si es bueno. Y para que Dios no te haga caso si no es bueno. Yo he aprendido, mis hermanos, y a base de trancazos en la cabeza también, yo he aprendido a decirle a Dios, Dios mío, me gustaría esto, tengo muchas ganas de esto, pero si tú quieres. Si no, te pido, yo te suplico que no me hagas caso. Yo te voy a estar dando lata, te voy a estar pidiendo, pero junto con la oración que te estoy pidiendo esto, también te pido, no me hagas caso si estoy mal en mi petición. Si no es tu voluntad, por favor, no me hagas caso, por favor. Así termino la oración. He estado pidiendo al Señor mucho un lugar grande para las pláticas para usted. Le estaba pidiendo mucho al Señor. Dios mío, tú danos esto. Pero siempre al terminar la oración le digo, Dios mío, pero por favor, si no es tu voluntad, no me hagas caso. Eso es parte de mi oración. Tírame a Lucas. Ignórame. Y yo voy a saber tu respuesta si no me lo concedes. Y voy a estar feliz con tu respuesta, Señor, porque es tu respuesta. Es tu voluntad. Dios mío, cúrame de esta enfermedad. Cúrame, Señor, porque me causa tanto dolor y me impide servir a mi familia. Me impide ayudar a mis seres queridos, me impide trabajar, me impide ser... Soy una molestia, una carga para otra gente. Dios mío, cúrame de esta enfermedad. Pero al final termina, pero Dios mío, si no es tu voluntad, por favorcito, no me hagas caso. No me hagas caso. Dice por ahí un escritor, ten mucho cuidado con lo que le pides a Dios. Te lo podría conceder. Y si lo que le pides es algo que te va a hacer daño a ti o a otras personas, mi hermano, la culpa es tuya, porque a lo mejor tú te aferraste a algo. ¿Cuántas veces nos aferramos a una puerta que está cerrada y estamos dando lata y lata y lata y lata en esa puerta? Un trabajo, un novio, una novia. Eso pasa mucho con los jóvenes. Estamos aferrados con esta persona, con este trabajo, y queremos conseguirlo porque dicen que el que persevera alcanza, ¿verdad? Entonces lata y lata y lata y lata y lata y damos, y queremos, y al último de tanto dar lata, lo consigues. Órale. Ahí te va esa novia, ándele, cásese con ella, ándele. Ahí te va ese novio, cásese con él, órale. Tiene 10 años de estar está dando lata con él, órale, cásese. Es igual que el fregar, ¿saben cómo se fregan los trastos? Fregar es cuando frega los trastos, estás talle y talle y talle y talle. Por eso viene la palabra fregar. Fregar es estar insiste, insiste, insiste. Un día lo consigues lo que tú querías porque tú te lo propusiste. A los 3, 4, 5 años, Dios mío, ¿por qué me diste este marido? ¿Por qué me diste este marido? Me diste este marido, si fuiste tú la cabezona que te empeñaste. Yo te decía que no, que no, que no. Al último te dejé sola. Y tú lo agarraste por tu cuenta. ¿Por qué me diste este trabajo que vino a destruir mi familia? Me trajo mucho dinero, pero desbarató la familia, desbarató el hogar. Yo te lo di. Perdóname, yo no te lo di. Yo te cerré la puerta varias veces para que no te metieras allí. Y tú insististe y le diste lata y estuviste poniendo gorro y lo conseguiste, ¿verdad? Porque tú querías. No me eches la culpa a mí. Está bien perseverar. Está bien luchar, pero siempre decir, Dios mío, pero por favor no me hagas caso. Oye, y a las tantas ya tienes que darte cuenta que no es eso lo que Dios quiere, ¿eh? Yo no sé cuántas veces necesitas una respuesta o que Dios te diga no es por ahí para que entiendas. Hay veces en que se requiere la perseverancia y Dios quiere que perseveres para que manifiestes fe y confianza en Él. Como dice en el Evangelio, insistan, pidan para que se les conceda. Pero si no es algo que Dios quiere, ojalá que no se te conceda.
Hay cosas que son obvias que son de Dios y esas sí insiste por pedirlas. Por ejemplo, Dios mío, ayúdame a perdonar a esta persona que me hizo mucho daño. Ahí no hay vuelta de hoja. Allí sabemos que eso es voluntad de Dios el que perdones. Allí sí insiste, insiste, insiste hasta que Dios te lo dé. ¿Por qué? Porque tiene la claridad 100% de que eso sí es voluntad de Dios que tú perdones. Ahí no hay vuelta de hoja. Dios mío, ayúdame a ser un buen padre de familia, una buena madre de familia. Allí sí insiste a Dios, porque eso Dios sí lo quiere para ti. Pero oye, Dios mío, dame este trabajo, Dios mío, dame esta persona, Dios mío, dame esta salud, Dios mío, dame esta casa, Dios mío, dame este carro, dame este dinero. Cuidado, porque eso a lo mejor no es voluntad de Dios. ¿Y por qué muchas veces estamos tan inconformes por no confiar en Dios? Tienes que empezar a arrimarte a Dios y vas a pasar por 3 pasos. Hoy a lo mejor alcanzo a mencionar el primero y la próxima clase lo completo. 3 pasos en tu relación con Dios. Y vamos a comparar la relación con Dios como la compara también los grandes místicos con una relación de amor entre un hombre y una mujer. Porque yo pienso que eso es lo que más se parece a la relación con Dios, una relación de amor entre un hombre y una mujer. Cómo se da, cómo crece, cómo fructifica. Hay que empezar por allí. ¿Cómo es esa relación de amor? Hay 3 pasos. El primer paso para tú llegar a amar a una persona y que te ame también es el conocer a la persona. Conocerla. Dice un dicho por allí, muy cierto, nadie ama lo que no conoce. Y es cierto. Mucha gente no ama a Dios porque no lo conoce. Y mira, mi hermano, por más buena voluntad que tú tengas, por más deseos que tú tengas, tú no puedes llegar a amar a Dios si no lo conoces. Y hay gente que tiene buena voluntad y dice, yo quiero amar a Dios. Sí, pero no hacen por conocerlo. Imagínate que tú andas noviando y te platican de una muchacha muy guapa o de un muchacho muy guapo que vive en tal cuadra. Y dices tú, híjole, me encantaría amarlo, amarla, ¿verdad? Me encantaría, pero nunca haces por ir a conocerlo. No, pero es que yo quiero amarlo ya. Pues no. Primero ve y conócelo. Primero platica. Primero fíjate perdido cómo está. A lo mejor te llevas un chasco. No va a ser que te la cuenten muy bonita y eso es porque te quieren enganchar. A la hora de los trancazos te llevas una sorpresa. Espérate, primero conoce. Y si tú te propones acá en el interior que quieres amar a esa persona y una y otra vez te estás proponiendo y estás queriendo hacerlo y estás queriendo lograrlo, pero no haces por conocerlo, se te olvida cada rato. Se te olvida que lo quieres amar. Se te olvida. No lo amas. Y cuando te acuerdas de él, sí, lo quiero amar. Sí, ahora que me acuerdo. Sí, lo quiero amar, lo quiero amar. Y te dura un minuto y ya te distraes con otra cosa y se te olvida aquella persona. Y ya no le amas. Al día siguiente alguien te recuerda a esa persona. Sí, cierto, lo quiero amar. Ahora había quedado yo que me quiero casar con él, me quiero casar con él. Sí, pero no hago por conocerlo, no lo conozco. O no la conozco. Y así es el amor o la relación que mucha gente tiene con Dios. Quiero amar a Dios. Sí. Me acuerdo de él el domingo porque es obligación que vaya yo ahí a escuchar su palabra y a celebrar el servicio o la misa. Me acuerdo un ratito, una hora, y sí, ahora que me acuerdo, sí. Y toda la semana te olvidas de él. No haces por conocerlo. Y según tú vas el domingo, y Dios, que es un ser tan abstracto, no es como una persona que estás viendo cara a cara. Dios es mucho más que una persona humana nada más. Dios va mucho más allá. Y si no haces por conocerlo, ¿cómo lo vas a amar? Oiga, padre, pero yo voy a misa todos los domingos. ¿Y luego? ¿Conoces a Dios? No. Entonces no lo amas. Oye, padre, pero no me digas, yo me santiguo toda la noche antes de dormirme. Yo ahí me sangolocheo, me santurreo y no sé qué tanto. Y me echo agua bendita cada vez que entro a la casa y cada vez que salgo. Pues báñate si quieres en agua bendita. No vas a amar a Dios si no lo conoces primero. El primer paso para tú llegar a amar a Dios es conocerlo. De allí que yo les invito a que hagan la oración de meditación, que es en la que la mayoría de nosotros estamos. Porque la meditación te ayuda a empezar a conocer a Dios. Pero hay que llegar a lo que estamos hablando, pasar a lo otro. Les invito mucho a que lean los evangelios. Pueden ustedes creer que hay cristianos y hay católicos que tienen 30 años de ser católicos o cristianos también y no han leído la Biblia todavía, no la leen. ¿Pueden ustedes creer eso?
Pueden creer que hay personas que se dicen cristianos, seguidores de Cristo, y no han abierto todavía, o no tienen ni siquiera una Biblia en su casa. Otros la tienen entelarañada, por ahí empolvada. Ah, pero soy cristiano. De veras. A ver, ¿conoces a Dios? ¿Conoces a Cristo? Pues sí, me platicaron de él, ¿verdad? Hace mucho tiempo. Y yo iba al catecismo y me platican de él ahí los amigos. Ah, qué bueno que te platican. Pero tú, ¿lo conoces? Digo, porque a mí también me platican de esa muchacha que vive por allá no sé qué cuadra. Me platican maravillas de ella. Pero si yo no la conozco, ¿cómo la voy a amar? Un día. Me platican de ella, me platican de él. Por eso, ¿pero ya le conoces? He allí el problema de muchos cristianos, mis hermanos. No conocemos a Dios. Y si no conoces a Dios, no puedes llegar a amarlo, nunca. Es el primer paso. Bueno, Dios mío, pero yo te quiero conocer. Aparéceteme. Ey, espérate, tampoco. Si no es brujo, no es mago, no es genio, no es la botellita esa del genio de la lámpara. Ya no les he contado esos del genio, ¿verdad? Eso. Luego les cuento otro. Espérate, no es mago. Dios es Dios. Y no va a hacer lo que tú quieras, nomás porque tú quieres y a la hora que te da la gana. Y como tú lo quieres. Eres tú el que tiene que conocer a Dios. Déjame te digo una cosa. Dios ya te conoce a ti, por eso te ama. Curioso, ¿no? Dios sí nos puede amar a nosotros porque nos conoce perfectamente. Y así te acepta como eres. Y así te ama. Pero mientras tú no conozcas a Dios, no lo puedes amar. Es el primer paso. Este paso lo voy a explicar un poquito más. Voy a hablar de los 3 pasos la próxima vez. Y luego vamos a profundizar en esos pasos. Primero los voy a mencionar así las ideas un poquito más generales. Y luego vamos a profundizar en el conocer a Dios y los otros 2 pasos. Nos va a tomar varias clases ir viendo en eso. Cómo conocer a Dios. Qué debo hacer, etcétera, etcétera. Vamos a profundizar en eso después, ¿verdad? Por hoy pasamos a preguntas sobre lo que hemos visto ahora. Hagan su pregunta y le van a arrimar el micrófono para allí para que la hagan en el micrófono. ¿Quién tiene una pregunta? No se olviden de lo que hemos visto el día de hoy. Estamos hablando de una espiritualidad. Estamos hablando de el desierto que viene cuando buscas a Dios muchas veces. Hay algunas personas que no pasan tanto por el desierto, pero también le voy a decir, las personas que no pasan mucho por el desierto no llegan mucho tampoco a conocer a Dios, tan a profundidad. Claro que lo pueden conocer también, pero no tan a profundidad. Acá está una pregunta, ¿sí? Pero tienes que llegar a amar el desierto. Tienes que llegar a amar lo que Dios quiere y como Él lo quiere y cuando lo quiera. Tienes que llegar a Él. Sí, dígame. El desierto es un estado de aridez donde no siento a Dios, pero por la fe yo sé que Él está allí, pero me siento solo a veces. En la vida espiritual, me siento solo con respecto a Dios, me cuesta la oración, no me concentro, me distraigo mucho, eso es el desierto. ¿Sí? Y mucha gente va a pasar por allí. Miren, ahorita que usted pregunta eso, ¿se han fijado que mucha gente quiere orar y ora y creen que orar es sentir bonito? ¿No les ha pasado? No, muchos hemos pasado por ahí. Orar es sentir bonito. Y si no siento bonito, no valió la oración, o no sirvió la oración, o no pude orar. ¿No les ha pasado eso? Es un error tremendo. Orar no es sentir bonito. Y entonces mucha gente que está bien convencida de eso, en los grupos de oración muchas veces, tratan de crear sentimientos. Y le llaman oración. Tratan de crear sentimientos y creen que ya fue oración profunda. Sentimientos de alegría, sentimientos de dolor, sentimientos de tristeza, sentimientos de llorar, sentimientos de lo que... Mucha gente trata de crear y manipular sentimientos creyendo que eso va a ser oración. Entonces la gente sale muy conmovida de aquella reunión, la gente sale muy motivada, muy emocionada y dicen, ¿cómo se derramó el Espíritu? Hágame usted el favor. ¿De cuándo acá el Espíritu es emociones y sentimientos? ¿Que el Espíritu puede traer emociones y sentimientos? Sí, los puede traer. Pero que el Espíritu sea emociones y sentimientos, no, señores. No confundan. Porque mucha gente cree que cuando ora y no siente nada, no oró. Es un error garrafal. Error tremendo. ¿Ahí está otra pregunta? Sí. Sí, dígame. En algo más claro, creer es aceptación total. Total, exacto. El creer ya con mayúsculas, y vamos a creer en serio, es aceptación total de Dios. Eso es creer. Eso es fe.
aceptación total de Dios, de sus caminos, de su voluntad, de lo que Él quiera. Eso es fe. Porque creer en la mente que existe Dios, eso no es fe. Eso es creer en Dios nada más. Es aceptar que existe. ¿Y de qué me sirve aceptar que existe si no hago nada en su camino y no me dejo guiar por Él? Entonces, eso es creer, con mayúsculas, es la fe. Y es la que nos falta a muchos cristianos. Es la que nos falta a muchos. Una aceptación total de Dios, vivir en Él. Lo que Él quiera, cuando Él quiera y como Él quiera. Eso es creer. Eso es hacer a Dios tu rey, que tanto hablamos del reinado de Dios. Es dejar, Señor, lo que tú quieras, tú eres el rey. ¿Quieres ahorita la muerte de un ser querido? Es tuyo, Dios mío. ¿Te acuerdas que te lo entregué? Sí, es tuyo. Pero yo sé que me va a doler, sí, Señor, pero es tuyo. No es mío.